Bueno, comenzamos con la clase de tobillo y pie. Es la última de nuestro esqueleto completo. Bien, importante. El pie tiene la función de apoyo y de propulsión, es decir, va a soportar peso. Pensemos cuáles eran los huesos que soportaban presión. Y al mismo tiempo tiene que tener una gran cantidad de músculos y de fuerza para poder trasladarnos. Vamos a hacer como siempre, vamos a ver primero los huesos, después las articulaciones, en la cual nos vamos a centrar en la articulación del tobillo y vamos a hablar de todas las articulaciones que hay en el tarso, en el pie, que son un montón y que nos van a dar un montón de movilidad también al pie. Vamos a tener muchos huesos pequeños que vamos a dar ciertas características. Prestemos atención. Bien, arranquemos. Bueno, epífisis distal. Recuerden que nosotros ya vimos ¿cómo se llama? La tibia y el peroné. Hablamos de su diáfisis, es decir, del cuerpo, del hueso, la clase pasada. Recordemos, importante, en la cara posterior de la tibia, la línea del sóleo. ¿Por qué? Porque va a ser una separación de grandes músculos. Ahí va a insertar por debajo del sóleo y algunos otros músculos de la pierna y por arriba el popliteo. Bien, acá estamos hablando de la epífisis distal. Viene a ser el extremo inferior de la tibia. Acá lo tenemos en una imagen para que lo vayamos viendo. Si estuviéramos en clase sería más fácil. Esta es la epífisis distal de la tibia y esta es la del peroné. Vayan viendo cuál de las dos va más hacia abajo. Recuerden que el peroné es el hueso externo, la tibia es el hueso interno. Bien, la tibia tiene 5 caras: la cara anterior, la cara posterior, donde va a estar el flexor largo del dedo gordo, la cara externa, que va a estar en contacto con el peroné, la cara interna, donde va a tener esa prolongación, que es lo que nos tocamos en el tobillo nosotros, que es el maleolo interno, y la cara inferior va a formar la poliastra galina, se va a articular con el peroné y juntos van a formar una mortaja para alojarse con forma de concavidad para que de abajo esté el astrágalo, y esa va a ser nuestra articulación del tobillo. Bien, sería esto de acá abajo, ¿ven? La cara inferior, la cara anterior y las caras laterales, y acá tenemos la cara posterior. Bien, el peroné, como lo vimos recién en la imagen, es mucho más finito. Recuerden que el peroné no carga peso, pero se articula con la tibia, tiene inserción de muchísimos músculos, ligamentos. Vayan recordando todo lo que venimos viendo. Es el maleolo externo, es lo que nos tocamos del lado externo del tobillo. Si ustedes se tocan ambos maleolos, van a poder identificar cuál es más largo o cuál llega más distalmente. Tiene una cara interna que va a articular con el astrágalo. Viene a ser acá adentro, ¿ven? Esta cara interna del maleolo articula con el astrágalo. Y después tiene una cara externa, un borde anterior, un borde posterior y un vértice. Repasamos todo lo que vimos recién acá. Bien. Acá tenemos la línea del sóleo, el borde anterior de la tibia. Recuerden, meseta tibial, donde estaban la superficie preespinal y retroespinal para los ligamentos cruzados. Datos importantes. Bien, pasamos ahora a nuestro querido pie. Bien, ya les aviso, son 26 huesos. Presten atención porque saben que alguna preguntita de eso siempre puede venir. Solo para ¿cómo se llama? Para que saquen cuentas. Función, son tipos de huesos cortos. Tarso, yo en uno de los videos me equivoqué y puse que un músculo, no me acuerdo cuál, decía metacarpianos. No, los metacarpos y el carpo están en la mano y muñeca. El tarso y metatarsianos o metatarso están en el pie. Error mío que me di cuenta cuando revisé los videos. Bien.
anterior y la posterior. Este es el tarso. Vamos a hablar de las características de cada uno de estos huesos. Acá tenemos otra imagen desde una vista externa. Acá tenemos el malleolo peroneo. Al lado tenemos la tibia. Por debajo está el astrágalo. Esta es la articulación de la tobilla. Del tobillo, perdón. Este es el calcáneo. El escafoides. Tenemos 3 cuñas que vamos a ver con qué metacarpianos articulan. Y acá tenemos el hueso cuboides. Falanges. Esto es como en el carpo, hay que saber cuál es la primera fila, cuál es la segunda fila, qué huesos están en cada una. Acá tenemos otra imagen, visto de una cara superior. Acá por debajo, recuerden, el calcáneo es el que va a formar el talón, es el que apoyamos en el piso. Por arriba está el astrágalo, ahora vamos a dar sus características. Este es el escafoides, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, y el cuboides, que es el más externo de esta segunda fila, los metatarsianos y las falanges de nuestros deditos. Bien, astrágalo y calcáneo, primera fila. No se vuelvan locos, es bastante difícil, son huesos pequeños que si los tuviéramos en clases, todo esto que nombramos se vería muchísimo más fácil. Bien, el astrágalo es el que es superior, tiene 3 segmentos, cuerpo, cuello, cabeza. Su cara superior tiene 6 caras. Su cara superior va a formar la tróclea astragalina y se va a articular con la tibia y con el peroné, como dijimos antes. Su cara inferior tiene una superficie articular para el calcáneo, recuerden que están uno sobre otro. Su cara externa va a articular con el peroné, su cara interna con la tibia y anteriormente va a articular con el escafoides. Y también tiene una cara posterior. Bien, el calcáneo es el que está abajo, es el que forma la eminencia del talón y lo más importante, fija el tendón de Aquiles, que ya vamos a ver que el tendón de Aquiles es la inserción distal del tríceps o del sóleo y los gemelos, el famoso tendón de Aquiles. Tiene 6 caras, la cara superior tiene una superficie articular para el astrágalo, una cara inferior, una externa donde está el tubérculo de los peroneos. El tubérculo de los peroneos lo que va a hacer es que tenemos 2 músculos en la cara lateral de la pierna, uno va a pasar por arriba del tubérculo, otro por debajo. Ya los vamos a describir, tiene una cara interna, anteriormente va a articular con el cuboides y bueno, lo que ya dijimos del tendón de Aquiles. Piensen, palabras claves, tróclea astragalina, tendón de Aquiles, eminencia del talón, con qué huesos articulan. Pasamos a la segunda fila. Recuerden, la segunda fila va de interno a externo. Tenemos internamente el escafoides y por delante las 3 cuñas, y al costado externamente tenemos al cuboides. Recuerden eso. El cuboides tiene 5 caras, la cara plantar, tiene el canal para el peroneo lateral largo. Como dijimos, el peroneo lateral largo es uno de los músculos laterales de la pierna y va a pasar por debajo a insertarse en el pie. Una cara externa, una cara interna que va a articular con las 3 cuñas y el escafoides. Anteriormente tiene una superficie articular para el cuarto y quinto metatarsiano. Y posteriormente, como dijimos recién, va a articular con el calcáneo. Si más o menos recordamos la imagen, si nosotros nos quedamos con esta imagen, es mucho más fácil recordar con qué articulan o qué tipo de superficies articulares tienen. Vayan pensando de hacerse algún esquemita. Bien, el escafoides tiene una cara anterior, una cara posterior, 2 bordes y 2 extremidades internas. La cara anterior va a articular con las 3 cuñas, la cara posterior con el astrágalo, como ya dijimos, tiene 2 bordes y tiene la extremidad interna, la tuberosidad del hueso escafoides, que es donde va a insertar el tibial posterior, uno de los últimos músculos que vamos a ver hoy. Y la extremidad externa, su parte externa, va a articular con el cuboides. A nivel de las cuñas, un poquito más fácil. ¿Con qué articulan? La primera cuña articula con el escafoides y por delante va a tener al primer metatarsiano y al segundo metatarsiano y externamente va a articular con la segunda cuña. La segunda cuña articula con el escafoides y con los 3 metatarsianos por delante en la cara anterior. Y la tercera cuña va a articular con todo lo que la rodea. Recuerden, va a tener al escafoides
por detrás, al cuboides externamente, a la segunda cuña internamente y por delante al segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Bien, acá lo que tenemos es una imagen de los huesos con sus inserciones musculares. Esqueleto del pie, cara dorsal, esto lo estamos mirando desde arriba, y esqueleto del pie, cara plantar. Miren la cantidad de inserciones musculares que vamos a ver. Tenemos las inserciones en las falanges, pensemos. Ahora vamos a ver los movimientos, pero cuando yo levanto el pie del piso y dejo el talón apoyado, lo que estoy haciendo es la flexión dorsal o flexión. Y cuando lo llevo la punta del pie para abajo y despego el talón del piso, lo que hago es la flexión plantar o la extensión. Pero piensen a ver qué pasa con los dedos. Cuando yo extiendo mi pie, hago una flexión plantar, mis dedos se van a flexionar. Bien, importante. Articulación del tobillo o tibiotarsiana, del género de las diartrosis y del tipo trocleartrosis. Es uniaxial. Los movimientos que va a tener son la flexo-extensión del pie. Bien, como hacemos siempre, medios de unión, superficies articulares, medios de unión y los movimientos. Tenemos acá la mortaja tibioperonea o la espiga astragalina. La mortaja tibioperonea va a estar formada superficialmente por la tibia y en los laterales por las partes de los malleolos, la parte externa del malleolo interno y la parte interna del malleolo externo, que era el peroné. Bien, y el astrágalo va a tener su cara superior para articular con la tibia y su cara lateral para articular con el malleolo peroneo. Bien, ligamentos. No se preocupen que en la próxima foto están los ligamentos marcados para que los puedan ver un poquito más claro. Acá tenemos la foto. Bueno, tenemos ligamento anterior de la cara anterior de la tibia al cuello del astrágalo. ¿Sí? Y después tenemos los ligamentos laterales. También hay ligamentos posteriores, pero vamos a simplificar cantidad de información. Interno y externo son los típicos ligamentos que todos nos, toco madera, yo no, que solemos tener bastantes dificultades y esguinces. El interno tiene dos partes, superficial del deltoideo y el profundo. Las inserciones van a ir del malleolo interno en forma de abanico, piensen como es un abanico, a la cara superior del escafoides, cara interna del cuello del astrágalo y al calcáneo. Y el profundo del vértice del malleolo al tubérculo interno en la cara posterior del astrágalo. Del lado externo vamos a tener tres fascículos: fascículo anterior o astrágalo peroneo anterior. Piensen, como les digo siempre, los ligamentos generalmente tienen el nombre de donde insertan. Astrágalo peroneo anterior, que va a ir del borde anterior del malleolo externo a la parte externa del astrágalo. El fascículo medio o calcáneo peroneo, en otro lado puede estar como peroneo calcáneo, pero seamos ordenados para estudiar. Va a ir del borde anterior y cara externa del malleolo externo al calcáneo. Y por último tenemos el fascículo posterior o astrágalo peroneo, que va a ir de la cara interna del malleolo externo a la cara posterior del astrágalo. Acá arriba tenemos el ligamento deltoideo, ven cómo va a los diferentes huesos del malleolo, del malleolo interno de la tibia, al calcáneo, al astrágalo y al escafoides.
En la parte inferior, con cartelitos rojos, tenemos el ligamento lateral externo, fascículo anterior, fascículo medio, fascículo posterior. Generalmente este es el que más suele deslizarse cuando se produce un movimiento de inversión. Ahora los vamos a ver. Cuando sumemos los movimientos que hace toda esta parte del pie, vamos a tener más movimientos. Porque dijimos que el pie, según su articulación troclear, solamente hace flexo-extensión. Pero todos sabemos que el pie tiene un montón de movimientos. Porque tiene la inversión y la eversión, que es la suma de movimientos. Difícil. Articulaciones intrínsecas del pie. Acá lo que tenemos son un montón de articulaciones que nos van a dar todos los movimientos que nos están faltando en el pie. Bien, ahí tenemos la astragalo-calcánea, que es trocoide. Bien, recuerden trocoide para que nos servían. Esta articulación va a formar el tarso posterior. Después tenemos la escafoideo-cuboidea, las escafoideo-cuneales, las intercuneales, que tienen todas la característica, y la cuneo-cuboidea de ser artródidas. Bien. Después tenemos la mediotarsiana o de Chopin, que está formada por la articulación astragalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea. Bien. La astragalo-escafoidea es una de las pocas enartrosis que tenemos. Recuerden que teníamos muy pocas enartrosis. Ahí tenemos los ligamentos calcáneo-escafoideo inferior, astragalo-escafoideo superior, astragalo interóseo, calcáneo. Bien. Y la calcáneo-cuboidea es un encaje recíproco. Recuerden el encaje recíproco, qué tipo de movimientos tenía, si era uniaxial, biaxial o triaxial. Pensemos que esta articulación le va a brindar mucho movimiento a nuestro pie. La tarso-mediotarsiana o de Lisfranc. Lisfranc aparece anotado de varias formas, aviso porque ya he tenido dificultades. Que tiene que ver con las tres cuñas y el cuboides, y los metatarsianos son del tipo de las artrodias, y las intermetatarsianas. Todo esto lo que nos va a dar es mayor movimiento. ¿Por qué? Porque nuestros pies, si ustedes se sientan y mueven el pie, pueden hacer una rotación interna, rotación externa. Obvio que la rodilla está funcionando ahí también. Pueden hacer una abducción o una aducción. Pueden hacer una pronación o una supinación. Todos movimientos difíciles de imaginar. Vamos a ver de explicarlos en la clase de repaso. Bueno, arrancamos con los músculos. Si estoy yendo muy rápido, espero que no sea así. Bien, nosotros vamos a necesitar músculos que nos flexionen y extiendan el pie. Y también, como tenemos otros movimientos que acabamos de decir, vamos a necesitar otro tipo de movimientos. La aducción, porque ya nuestro primer músculo hace aducción, lo que va a hacer es llevar el pie hacia adentro. Y la abducción, es el movimiento contrario, es orientar el pie hacia afuera. Y después tenemos la supinación, que lo que va a hacer es levantar el arco interno, como que me voy a querer mirar la planta del pie. Y la pronación es levantar el arco externo. Recuerden que nuestros huesos del pie van a formar tres arcos: el arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco transverso anterior. Son estos famosos arcos que se vencen y a alguien le dicen que tiene pliplano o que causan muchos dolores. Bien. Bien, arranco con el tibial anterior, que ahora después tenemos imágenes para verlos. 2/3 superiores, cara externa tibia.
y de ahí se dirige hacia distal a la cara interna de la primera cuña y la cara dorsal del primer metatarsiano. La cara dorsal es la de arriba, la cara plantar es la de abajo, la de los huesos. Presten atención a eso. Su función va a ser flexionar el tobillo, flexión dorsal del tobillo y aductor. Piensen que va hacia la cara interna del pie, entonces lo va a aducir, lo va a llevar hacia adentro. Y este músculo tiene la inversión. La inversión y la eversión es una combinación de movimientos. La inversión está combinando la aducción y la supinación del pie, y la eversión combina la abducción y pronación del pie. Si ustedes se sientan y ustedes traen la punta del pie hacia ustedes, están haciendo una inversión, y si la llevan hacia el lado externo, como si quisieran mirarse la cara dorsal del arco externo, hacen eversión. Sé que es re difícil de imaginar, chicos, tranquilos. Extensor propio del dedo gordo. Parte media cara interna peroné, ligamento interóseo. Recuerden que el ligamento interóseo estaba entre los dos huesos tibia y peroné. A la cara dorsal de la segunda falange de qué dedo? Del dedo gordo. Va a extender la segunda falange sobre la primera y la primera sobre el metatarsiano. Es accesorio, ojo, en la flexión del pie y la rotación interna accesoria. Piensen cuáles son los principales, chicos. El principal flexor del tobillo es el tibial anterior. Bien, ahora después vemos una foto. Piensen que va de la segunda falange. Extensor común de los dedos, va del cóndilo externo de la tibia y cabeza y 2/3 cara interna peroné, por 4 tendones a la cara dorsal de las 2 últimas falanges de los 4 últimos dedos. Su función es flexión de tobillo y eversor, abducción más pronación del pie. Cuanto más del lado del peroné vengan los huesos y más del lado externo, perdón, los músculos, y más del lado externo inserten, mayor eversión van a producir. ¿Por qué? Porque es el movimiento que me lleva el pie hacia afuera. Es como que en la eversión mi planta quiere mirar hacia el lateral y en la inversión mi planta quiere mirar hacia interno, hacia la parte medial del cuerpo. Y es extensor de los dedos. Por último, tenemos el peroneo anterior, que inserta en el tercio inferior de la cara interna del peroné, ligamento interóseo, y va a la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano. Se une con el extensor común de los dedos. Y es eversor. Bien, en la cara lateral vamos a tener estos dos músculos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, en la región externa de la pierna. El peroneo lateral corto inserta aproximadamente en los 2/3 superiores de la cara externa del peroné y de ahí se dirige al tubérculo del quinto metatarsiano y pasa por arriba del tubérculo de los peroneos. Recuerden que habíamos visto que el calcáneo tenía ese tubérculo. Función: abductor del pie y rotador externo del pie y eversor del pie. Recuerden todo lo que va al lateral. Peroneo lateral largo, este es importante. Cara anterior y externa, cabeza de peroné. Tercio superior, cara externa, cuerpo peroné. Son bien laterales, recuerden que lateralmente está el peroné. Va a pasar por debajo del tubérculo de los peroneos y se va a cruzar a la tuberosidad externa de la extremidad posterior del primer metatarsiano. Cruza por abajo del pie y llega al primer metatarsiano. Función: extensor de tobillo. Piensen que viene del externo, pasa por abajo del pie, entonces cuando traccione del primer metatarsiano, sí o sí me va a llevar una flexión plantar o una extensión, que es lo mismo. Es abductor y rotador externo del pie y también es eversor. Pregunta muy fácil de hacer: nombrar 2 eversores, nombrar 2 extensores, para que vayan pensando. Primera imagen a la izquierda es el tibial anterior, acá lo tenemos, 2/3 de tibia, se va a primera cuña y primer metatarsiano. Acá tenemos peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. El corto va al quinto metatarsiano, el largo va
por abajo hacia él, por la cara plantar, hacia él. No me salen las palabras. Va hacia, ¿cómo se llama? Hacia el primer metatarsiano, no se olviden de eso, por las dudas. Bien. Acá tenemos el extensor propio del dedo gordo. Acá tenemos el extensor común de los dedos. Y acá lo que nos faltaría es el peroneo anterior, que terminaba con el extensor común de los dedos, y el tibial anterior, como ya lo vimos. Voy muy rápido, ya lo sé. Bien, músculo importantísimo de la pierna. Bien, de nuestra parte, región posterior de la pierna. Lo llamamos generalmente tríceps, pero el tríceps está formado, como su nombre lo dice, por 3 músculos distintos: el sóleo y los gemelos. Bien, importante, funciones son extensores, aductores y rotadores internos e inversores del pie. Bien, el sóleo tiene 2 fascículos: el fascículo peroneo, cara posterior peroné, cuarto superior de la cara posterior del peroné también, y el fascículo tibial, labio inferior de la mitad de la línea oblicua. Recuerden que la cara posterior tenía una línea obliqua, y tercio medio borde interno tibia. Y se van a unir rumbo al tendón de Aquiles, que ya lo habíamos nombrado. Los gemelos, el interno va a salir del cóndilo interno del fémur, el externo del cóndilo externo del fémur. Bien, sus inserciones precisas son la depresión sobre el cóndilo femoral interno, tubérculo supracondilio interno y casquete condilio interno, en el caso del interno, y el externo, fosita detrás del tubérculo condilio externo, tuberosidad supracondilio externa y casquete condilio externo. Se unen y van a ir a la mitad inferior de la cara posterior del calcáneo. Bien, bien, mitad inferior, cara posterior calcáneo. Importante la inserción distal del tríceps. Como ya dijimos, función, extensión del tobillo o flexión plantar, aductor y rotador interno. Plantar delgado. Miren la función, así que presten atención a lo importante que será. Débil auxiliar del tríceps. Cóndilo externo fémur y casquete condilio, y por dentro del tendón en la cara posterior del calcáneo. Algo que me olvidé, y lo voy a decir para que también, ¿cómo se llama?, lo tengan en cuenta. El tríceps, en realidad, los gemelos, ¿dónde más tienen inserción? Además de en el cóndilo, en el calcáneo. Pensemos. ¿Dónde insertan? En el fémur. Y al insertar en el fémur, ¿qué es lo que van a tener? Sí o sí, ¿qué hacen? Porque insertan justamente en el fémur. ¿A alguien se le ocurre? Bien, tienen acción sobre la rodilla. Los gemelos son flexores de rodilla también. ¿Sí? A pensar en eso, no se olviden que son flexores porque son biarticulares. Bien, acá tenemos la foto. El gemelo viene de los cóndilos del fémur a la cara posterior del calcáneo. Acá tenemos el sóleo que está por debajo. Bien, para que vean. Acá tenemos también. Acá hay un montón de ligamentos que lo que van haciendo es fijar los tendones. Última. Bien, ahora nos falta esta parte también de la región posterior. Flexor largo común de los dedos, que nace en la parte interna del labio inferior de la línea oblicua, del sóleo, tercio medio de la cara posterior de la tibia, y se dirige por 4 tendones que van a atravesar el flexor corto. El flexor corto nosotros no los vamos a nombrar, pero no vamos a precisar
inserciones exactas. Se llama flexor, es accesorio del flexor largo o cuadrado carnoso de Silvio. Inserta en la base de la tercera falange. Funciones: flexión de los dedos y extensor del pie accesorio. Tenemos acá al tibial posterior, este es un músculo más importante, 2/3 superior escala posterior tibia, 2/3 superior escala interna peroné, ligamento interóseo, y se dirige al tubérculo del escafoides y expande 3 tendoncitos hacia las cuñas, cuboides, extremidad posterior del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Tiene una inserción bastante amplia distalmente el tibial posterior. Función: aductor del pie, rotador interno, y es inversor. Y también, obvio que siempre algo falta, es extensor del pie. Pero pensemos que tenemos tan importante al tríceps que todos quedan como secundarios. Y por último, tenemos al flexor largo propio del dedo gordo, que nace en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y se dirige a la extremidad posterior de la segunda falange, y lo que hace es flexionar la segunda falange sobre la primera y la primera sobre el metatarsiano, el primer metatarsiano. Bien, acá tenemos las fotos: tibial posterior, el flexor, ahí se me fue, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo gordo. Sé que no es fácil, bien, piensen que los músculos que vengan para este lado lo que van a hacer es la versión, los músculos que vengan para este lado van a hacer la inversión, los músculos que inserten en la cara inferior del talón van a hacer la flexión plantar. Mucha suerte y nos vemos próximamente en la clase de repaso y el examen. Saludos.